Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La segunda parte, ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a hacer un rastreo bíblico respecto al Espíritu Santo. Vamos nuevamente a analizar el texto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del polvo. Bueno, la tierra es una cosa y el polvo es otra, ¿cierto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta allí no hay vida, hay solamente un cuerpo, pero sin vida. Y entonces dice la segunda parte, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a ese cuerpo? Es el soplo de vida. Voy a colocar una ilustración pequeña. Nosotros andamos en vehículos, ¿cierto? En moto, en carro, en bicicleta. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a un carro o una moto y la llanta se pincha, dice uno, anda, me quedé varado. ¿Pero por qué estás varado? Porque una de tus llantas se pinchó. Pinchar es botar el aire, ¿cierto? Un clavo, una puntilla, entra en la llanta, entra en el neumático, y ¿qué es lo que se escapa de allí? El aire. Entonces podemos decir que la llanta y el neumático tienen vida por el aire. Si el aire se sale, ya quedamos varados. Ese vehículo no puede andar. Entonces yo puedo comparar esto, mi hermano querido, con la vida cristiana. Si nuestro cuerpo no está lleno del Espíritu Santo, somos como esa llanta que no tiene vida. Originalmente el ser humano comprendió y obedeció las leyes divinas. Tanto su comprensión como su obediencia tuvieron su origen en el Espíritu Santo, que había sido el agente divino en la creación del ser humano. Y ahora, mi hermano, leamos este texto de Job 33:4. El Espíritu de Dios nos hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. El Espíritu de Dios, ya dice, me hizo, y ahí dice nos hizo en plural. Entonces, realmente, ¿quién formó al ser humano? Según este texto, el Espíritu de Dios me hizo. Hermanos, y ustedes saben que Jesús dijo, o Dios dijo, hagamos al hombre, en plural. El primer texto bíblico de la Biblia, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá en San Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice que todo lo que existe fue hecho por Jesús. Entonces, en esta parte lo que quiero decirles a ustedes es que realmente la creación de todo fue hecho por la deidad. Mi hermano, fue la deidad. Fue Dios Padre, fue Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hasta aquí quiero que quede claro esto. Así que todo el bienestar del hombre fue condicionado a la energía y la sabiduría del Espíritu. Pero el hombre perdió este elevado privilegio por su rebelión. Fue separado en gran medida del Espíritu Santo. Voy a leer, hermano, el deseo de toda la gente, capítulo 16. El deseo de toda la gente, capítulo 16. Dice textualmente, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Escuche bien, para que habitase el Creador. A causa del pecado,
la humanidad había sido dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revela la gloria del ser divino. Pero la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos queridos, entonces en la creación, Dios creó la raza humana del polvo de la tierra. Y esto constituyó la base material de su formación. Luego alentó dentro de él el soplo de vida, de tal manera que el hombre se transformó en un ser espiritual. Mediante el soplo de Dios nació el lado consciente de la naturaleza del ser humano. Queridos hermanos, y así quedó el hombre capacitado para entrar en íntimo compañerismo con Dios. Entonces, hermanos queridos, este hecho confiere al hombre su cualidad humana y le distingue del mundo animal. Ninguna otra forma de vida inferior conoce a Dios. Solo el ser humano fue creado, hermanos queridos, para mirar el rostro de Dios y para conocerlo, amarlo, tener confianza en Él y servirle. Hermanos, además la sabiduría para que el ser humano ejerciera dominio sobre todos los seres inferiores de la creación que también fue hecha por el mismo Dios. Les leo estos dos textos bíblicos en 1 Corintios 6, 19 y 20 en traducción lengua actualizada. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso debe dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Amén. Impresionante. Hermanos queridos, cuando el hombre sale de la presencia de Dios y Dios lo saca del huerto de Edén, dicen que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, en esta primera parte, la capacidad mental que el ser humano tiene en su cerebro es demasiado grande. Y cuando a mí me dice la Biblia que ellos cosieron hojas de higueras y se taparon, se cubrieron, el hombre tiene la capacidad, la resiliencia de vivir, sobrevivir en este mundo apartado de Dios. El hombre puede resolver los problemas que quiera. Mire el mundo en que vivimos. El hombre cada día inventa cosas y cualquier plan, cualquier proyecto de vida que el hombre se proponga lo puede realizar apartado de Dios. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que esa parte, la parte que ellos se cubren, es la capacidad que el hombre tiene para sobrevivir. Los grandes monarcas del mundo, en el caso de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, hasta el día de hoy, presidentes, gobernadores, alcaldes, el ser humano es una máquina impresionante.
Y el hombre obtiene grandes riquezas en esta tierra de una u otra manera. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que esa parte que queda detrás descubierta, porque ustedes saben que el delantal cubre la parte de adelante, pero no cubre la parte de atrás. Y eso que queda descubierto atrás, eso se llama vacío existencial. El ser humano no tiene paz. La Biblia dice que el ser humano es como las olas del mar, que vienen y van y no tienen quietud. Hermano querido, el ser humano no es feliz. El ser humano lo que se propone lo consigue, y quiere una casa, la tiene, quiere carro, tiene dinero, tiene, pero cuando se encierra en ese cuarto, es un miserable. Llora. Mi trabajo, que yo como psicólogo, mi trabajo es atender gente todos los días, y el cuento es el mismo. El ser humano se abate en la desgracia, en la tristeza, en el dolor, en ese vacío. El hombre no tiene paz. Porque no, hasta aquí lo que le estoy diciendo, hermano, es que el hombre, con este texto que acabo de leer, el hombre fue hecho, o sea, el diseño del cuerpo humano fue para morar el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero que a ustedes no se les olvide. Tu cuerpo, mi cuerpo, fue diseñado para la morada del Espíritu Santo. El cuerpo no puede vivir sin él, y el Espíritu Santo tampoco, porque el Espíritu Santo desea morar en tu cuerpo, porque tu cuerpo fue diseñado para eso. Y mientras un ser humano no tome la decisión de verdad en que el Espíritu Santo more en ti, entonces tu cuerpo es como un rompecabezas que le hace falta una ficha. Y mientras esa ficha no cuadre, tú no eres feliz. Por eso el mundo se debate en la desgracia. El que tiene más quiere, los países matándose uno con otro, buscando riqueza, tratando de tener más poder. Pero ese vacío no se lo llena a nadie. Entonces el ser humano, como se aparta de Dios y tiene ese vacío interno, entonces el ser humano busca de llenarlo porque es una necesidad. Y ahora, hermano, ¿a dónde lo busca? ¿A dónde? En los estaderos, en las drogas, en el sexo, en la fama, en el poder. Mira tu manito. Ahí en tu manito, mírala, y vas a mirar que tiene 5 deditos, ¿cierto? En esa mano que tú tienes, hacia arriba, ahí en tu mano, hay un dedito que es más grande que todo, ¿cierto? Bueno, ese dedito, el corazón o el central, es el más grande. Podemos decir que ese domina los 4 deditos que son inferiores. Hermanos queridos, ese dedito llamado corazón o el central, ¿sabe qué representa en nuestro cerebro? El lóbulo frontal. Ese dedito representa el lóbulo frontal. El lóbulo frontal queda en la parte aquí, como lo que llamamos la frente. Ahí. Pero resulta que ese lóbulo tiene una estructura que se unen a él. Cada quien tiene su función, pero están unidos al lóbulo frontal, que son el hipotálamo, el hipocampo, el sistema límbico y el tálamo. Cada quien tiene su función, pero a la final todos están unidos al lóbulo frontal. Entonces, presta atención, mírate la mano nuevamente.
Si ese dedito que es sentado el corazón es más grande y domina los 4 deditos, entonces si el lóbulo frontal es el que está al frente y domina a los demás, a los otros, entonces la pregunta que tienes que hacerte en esta mañana es, de ahí hacia arriba, ¿quién te gobierna a ti? Después de tu cerebro, ahí donde tienes tu cabello, aunque muchos de nosotros ya estamos quedando sin cabello ya. De allí para hacia arriba, ¿quién te domina? Hermano, tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser Dios. Porque después de tu cabeza no hay más nadie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la enfermedad psicológica que tenemos nosotros? Una enfermedad real. Es que nuestro cerebro está desconectado con el cielo. Hermano, y usted como ser humano jamás puede gobernar tu mente. Porque nuestro cerebro, ningún ser humano podrá estudiarlo a 100%. Jamás. Eso es demasiado grande. Eso solamente lo hizo Dios para nosotros. Y ser gobernado por Él directamente. Tu cerebro solamente lo domina y lo gobierna y lo dirige Dios. Solamente. Pero el diablo lo que hizo fue desconectarnos, desplazar el Espíritu Santo de nosotros, y entonces Él lo llena de mundanalidad, de todo lo que produce el mundo. Entonces, como tú tienes ese vacío, entonces tu mente te lleva a llenarlo, es a lo que tú ves, las cosas de este mundo. Todo lo que tú ves aquí, la fiesta, la música, las corraleas de toros, los fandangos, los carnavales, sexo, poder, gloria. Pero todo eso es pasajero. Todo eso lo vives tú y llega un momento, hermano, que a pesar de tú logras todo eso, sientes un vacío. Entonces tenemos que entender, mis apreciados hermanos, que nuestro cuerpo fue diseñado para morada del Espíritu Santo, y mientras el Espíritu Santo no more en un ser humano, no tiene paz, no tiene vida, es como una llanta sin aire. Y entonces tú vives mal, tú quieres buscar por aquí, quieres buscar por allá, y no vas a poder resolver tu problema. ¿Le quedó claro en esta primera parte? Entonces, Efesios 5:18 tiene una aplicación impresionante. Cuando dice, Pablo dice, oye, no se embriaguen con vino porque eso está en desenfreno. Mejor llénense del Espíritu de Dios. Mejor llénense del Espíritu de Dios, porque eso es lo que nos lleva a ser completo en Cristo Jesús. Es eso. Hermano, entonces, a partir de ese momento, esporádicamente encontramos personas en el Viejo Testamento que fueron llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, esta segunda parte de los 10 patriarcas, desde Adán hasta Noé. Entre esos 10 patriarcas hay un hombre llamado Enoc. Caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Y ustedes creen por qué Enoc está en el cielo, hermano? Porque su cuerpo fue lleno del Espíritu Santo. En el caso de Abraham, un caso especial. ¿Ustedes creen quién guiaba a Moisés? ¿Por qué Moisés llegó a ser el hombre más manso del polvo de la tierra? Porque tenía el carácter de Jesús, el carácter del Espíritu Santo. En el caso de José en Egipto, todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba en él, no en él. ¿Sí ve? Entonces, en el caso de Caleb y Josué, si se acuerdan, la Biblia dice que en estos hombres había un espíritu diferente. Había un espíritu diferente, mi hermano. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Nehemías 9:20 dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarle y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. Refiriéndose a Moisés, que Moisés estaba lleno del poder del Espíritu Santo.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, dice lo siguiente. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el Espíritu Santo. Fue el mismo poder que hizo eficaces los esfuerzos de muchos hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Y cuando ya llegamos a final del Viejo Testamento, porque estos textos forman de parte del Viejo, ¿no? Porque Jesús todavía no ya nacido. Por ejemplo, Lucas 1:15. Mire lo que dice. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿A quién se está refiriendo aquí, mis hermanos? A Juan el Bautista, ¿cierto? A Juan el Bautista. En ese mismo capítulo, en versículo 41, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En el versículo 67 de ese mismo capítulo dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, entonces empezó una profecía allí. Entonces te estoy poniendo ejemplo de que nuestro cuerpo fue diseñado para que el Espíritu Santo morara, y te estoy dando ejemplos bíblicos para que tú y yo creamos que es necesario tomar decisiones, porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Los deseos de la carne nos están llevando a ser llenos de las cosas de este mundo y no nos está llevando a ser llenos de esas fichas que nos hace falta. El rompecabezas está incompleto, nos falta una fichita, una llamada Espíritu Santo. Hermano, entonces ahora vamos ya al ministerio de Belén. Es incomprensible, sin embargo, mi hermano, un acontecimiento positivo para la humanidad. Que se formara en el cuerpo, que se formara un cuerpo para el Hijo de Dios bajo el poder de la sombra del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo morara en el Cristo de Belén. Mi hermano, eso es verdaderamente un milagro del poder divino, realmente. Pero, mi hermano, que el mismo Espíritu venga ahora a morar en los cuerpos de hombres pecadores es el misterio supremo de la gracia divina. Alabado sea su nombre. Hermanos, y entonces mire lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿de qué fue llena María? Del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo el cuerpo de Jesús en el vientre de María? Por supuesto, hermano, fue el Espíritu Santo. Y no conforme con eso, lo hizo y él mismo moró en él. Por eso entonces Jesús, durante su niñez y su juventud, Cristo tuvo constantemente bajo la influencia y la maestra modeladora del Espíritu de Dios. Pero en ocasión de su bautismo entró una nueva etapa de su experiencia, caracterizada por una relación más estrecha con Dios. Podemos decir, mi hermano, que este fue el Pentecostés personal de Jesús. Y en Juan 3:34 dice el Señor, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Quiere decir que el Espíritu Santo fue pleno en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
queridos hermanos, entonces repasemos los siguientes versículos, refiriéndose lo que la Biblia dice a nuestro Señor. Lucas 4, 1 y 2. Lucas 4, 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo. Dice en ese mismo versículo: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Dice Hechos 10:38. Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando todo oprimido por el diablo, porque Dios estaba con él. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más, una pregunta, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Y dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió una vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. Hermanos queridos, entonces estoy haciendo un rastreo bíblico de la vida de Jesús, todo su ministerio, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Jesús permaneció con el rompecabezas completo, la victoria completa. Y por eso la Biblia relata todo lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y la última parte, hermanos, estudiamos algunos textos respecto a los discípulos. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Dice Hechos 6:3 y 5. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y aquí está, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Hechos 11:22. Llegó la noticia de esta cosa a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud le fue agregada al Señor. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él. Lucas 11:3. Y vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Alabado sea su nombre. Hermanos queridos, creo que hoy no queda duda de que Dios realmente quiere morar en ti. Y tú tienes que tomar la decisión hoy de que esto sea una realidad. Hermanos, nuestro cuerpo está diseñado físicamente para la morada del Espíritu Santo. Pero el pecado desplaza al Espíritu Santo y nos llena de lo que este mundo es, lo que este mundo produce, lo que este mundo hace. Pero Cristo Jesús vino a esta tierra y fue formado en el vientre de María, se forma un cuerpo y ese cuerpo es lleno del Espíritu Santo. Y Jesús es el modelo perfecto
de que en su cuerpo moró el Espíritu Santo. Y si moró en él, él te dice a ti hoy que tú también tienes la capacidad, estás diseñado para que seas templo del Espíritu Santo. Por eso entonces, hermano, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Aquí está la clave para que salgamos de esta tibieza que vivimos y que el Espíritu Santo haga el trabajo a través de nosotros, el mundo sea evangelizado y Cristo venga por segunda vez. Feliz día para todos y que Dios los bendiga grandemente.